Hola, quiero hablarte hoy de un tema súper interesante que es cómo enseñar a pensar, a desarrollar el pensamiento crítico, mejor dicho, ¿vale? Porque pensar es un acto involuntario, inconsciente, todos pensamos todo el rato, pero cuando se habla de enseñar a pensar queremos decir enseñar al alumno, a la persona, a dar una opinión tras haber hecho un análisis. Esto es el pensamiento crítico. Es interesante porque es una de las habilidades del siglo XXI. Sabemos que vivimos en una sociedad que está generando continuamente nuevo conocimiento, muchísima información y necesitamos aprender a discernir la información buena de la mala, a analizarla, a clasificarla, a comprenderla, etcétera, ¿no? Por eso se está trabajando, investigando mucho en los últimos años sobre cómo piensa el cerebro y han diseñado más de 30 rutinas de pensamiento para ayudarnos a los docentes luego a aplicar esto en el aula con nuestros alumnos para hacer que ellos aprendan a aprender, ¿no? Esto parte del mapa de conocimiento que hicieron unos investigadores hace ya 20 años para ilustrarnos cómo aprende el cerebro, ¿no? ¿Qué fases y pautas sigue hasta hacer un conocimiento, una nueva información suya y poder luego utilizarla y aplicarla o resolver problemas a partir de ella? Entonces está relacionado saber las fases de la comprensión, cuáles son, para luego aplicar alguna técnica, alguna pauta para desarrollar cada una de ellas. Y así llega un momento en el que el alumno ya ha entrenado lo suficiente como para hacer de forma involuntaria estas técnicas y estas habilidades y es mucho más capaz de resolver una situación, un problema y discernir una información buena de una que no la es, etc. Vale, te voy a contar primero cuáles son estas 8 etapas del pensamiento, del más superficial al más profundo, y después cómo trabajar con los alumnos. Es interesante para todas las etapas educativas estas técnicas, son pequeñas pautas, pequeñas rutinas que podemos introducir a lo largo de nuestra unidad y por supuesto válida para todas las materias. Por eso es pues tan interesante. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo aprende nuestro cerebro, cuáles son los diferentes tipos de actividades que tenemos que diseñar para que nuestros alumnos aprendan, ¿vale? No solo aprueben. Entonces, primero, sabemos que en los colegios abusamos mucho, pues por tradición, seguimos trabajando mucho la memorización, la mecanización del aprendizaje y es al final un aprendizaje muy superficial que se olvida con mucha rapidez. Los currículums son súper extensos. Como no nos da tiempo a dar las materias bien, al final lo que hacemos es pretender darlo prácticamente todo y de forma muy superficial, ¿no? Los expertos lo que nos aconsejan a los profesores es al final, ya que vamos a seguir dando todos los contenidos que nos manda el currículum, ¿no? Pues que así estamos obligados en principio a ello, y ya que los estamos dando de manera superficial, al menos vamos a elegir algunos de ellos, los que consideremos en cada materia los más importantes, los vamos a trabajar más en profundidad y después pues seguimos dando los otros contenidos de manera pues más superficial por falta de tiempo. O quizás en lugar de repetir cada año lo mismo, dejamos ciertas partes del temario para otros cursos, nos dedicamos a unas. Bueno, esto es un replanteamiento que debemos de hacernos pues todos los profesores, ¿no? ¿Qué parte de mi materia realmente es importante y es interesante trabajar bien
y qué otra parte me la puedo pasar un poco más rápido. Bueno, tras una vez hecho cada uno un poquito esta reflexión, te cuento cuáles son estas 4 niveles de pensamiento para aprender de verdad. Primero, nuestro cerebro observa una situación y la describe, ¿vale? Después, ya cuando explica, por ejemplo, lees un texto, la segunda fase es explicarlo con tus palabras. Seguimos ahí aprendiendo esta información nueva. La tercera es argumentar y justificar esta información, este hecho que estamos observando. El cuarto es relacionarlo con un conocimiento previo que ya teníamos. El cerebro trabaja por conexiones de algo que ya sé con algo nuevo o aplicarlo. Relaciono el nuevo conocimiento o aplico el nuevo conocimiento en mi vida para realizar algo con él. El quinto paso en la profundización del conocimiento es observar la situación desde diferentes puntos de vista. El sexto es sacar lo esencial, llegar a una conclusión. Y el séptimo es hacer autorregulación, es revisar el resultado. Vale, entonces si nosotros queremos trabajar todas estas fases del pensamiento para que nuestros alumnos aprendan, en este caso aprendan a pensar, tenemos que trabajar todas ellas. Vale, ¿cómo trabajamos la observación? Ahora te voy a contar 1 o 2 rutinas de pensamiento que han diseñado para cada una de estas fases a la hora de aprender. Para trabajar la observación en el alumnado, por ejemplo, nos sugieren los expertos que utilicemos la rutina yo veo, pienso y me pregunto. Les damos, por ejemplo, al inicio de la unidad, les decimos qué tema vamos a trabajar. Ya seguramente lo han trabajado anteriormente y este año vamos a seguir profundizando en él. Entonces les presentamos pues, unas imágenes relacionadas para darles un momento para trabajar la observación, para observarlas, para pensar. Y ellos tienen que construir y escribir esta frase, ¿no? Yo veo no sé qué, pienso algo relacionado con esa imagen y me pregunto, pues bueno, que se empiecen a hacer preguntas un poco que indaguen en qué les gustaría saber más, qué interés pueden tener sobre ello. Bueno, esto es una técnica para trabajar la observación. La segunda rutina de pensamiento es piensa y comparte. Y está relacionada con trabajar la explicación. Sabemos que cuando explicamos algo lo estamos aprendiendo mucho mejor que antes de haberlo explicado. Cada vez que explicamos algo lo conocemos un poquito más. Entonces es interesante que darles tareas a los alumnos para que expliquen a un compañero algún concepto. Entonces se les da una tarea individual, por ejemplo resolver un problema, leer un texto, y luego la segunda parte es que se lo cuente uno al otro, que se le explique uno al otro. ¿Vale? Piensa y comparte. El tercer rutina son las preguntas provocadoras. Estas preguntas son preguntas que diseña el profesor para cada unidad didáctica. Son preguntas, la clave para enseñar a pensar es hacer buenas preguntas. Y bueno, hacer buenas preguntas se aprende haciendo preguntas y cada vez encontrando las preguntas más adecuadas, tratando que sean interesantes, intrigantes, provocadoras y que el alumno tenga ganas de seguir aprendiendo, de seguir indagando, de despertar su curiosidad y de encontrar las respuestas a las preguntas. Entonces tenemos los profesores que diseñar una batería de preguntas provocadoras para cada una de nuestra unidad. También luego los alumnos se pueden entrenar en ir encontrando estas preguntas, estas buenas preguntas que son las que nos hacen querer pensar y reflexionar. Esta sería otra tarea, mandarles a ellos que se hagan y que escriban por grupos un montón de preguntas y
que seleccionen las más interesantes y ya luego se puede debatir en grupos pequeños o en todas las clases, con todos los alumnos sobre esas preguntas, ¿no? Simplemente para reflexionar y para debatir y para pensar, para practicar pensar. Entonces estábamos en la tercera fase del pensamiento, que son preguntas provocadoras. Hacerles preguntas a los alumnos interesantes les invita a querer aprender sobre ello, y después, una vez que ya tienen la información, han buscado la respuesta, practican el justificar y el explicar y el razonar. Este es el objetivo que estamos buscando con esta rutina. Vale, el cuarto paso era el deducir a partir de una información que ya he aprendido, es aplicarla a algo o relacionarla con una anterior que yo ya tenía. Para trabajar esta cuarta fase de pensamiento podemos utilizar la técnica KWL, Know, What, Learn. O sea, ¿qué sé ya sobre este tema? Se puede utilizar al principio de la unidad. ¿Qué sé sobre el tema? Y cada uno seguro que sabe algo y lo apunta en un papel. ¿Qué quiero saber? Y apunta también qué quieres saber. Y cuando ya hemos trabajado en la unidad, responden a la tercera pregunta, que es ¿qué he aprendido? Estas preguntas, respuestas, se pueden cada alumno escribirlas en un post-it y pegar en la pared del aula, así todos pueden leerlas de todos, bueno, además de compartirlas en voz alta, pero bueno, sabemos que no todos participan en voz alta, y también el profesor se puede tomar un rato para ir leyendo todas las preguntas, respuestas y recabar información sobre los alumnos, ¿no? Y sobre lo que les interesa y conocerles más, y así poder un poquito dirigir sus actividades, su programación en ese sentido. Vale, otra de las rutinas que nos proponen los pedagogos, los didácticos, para trabajar el relacionar, porque es muy importante. Nuestro cerebro aprende relacionando lo nuevo con lo que ya sabe, construyendo sobre lo que ya sabe. Es la rutina que se llama Puente 3-2-1. Y de nuevo es decirles a los alumnos que escriban 3 ideas previas que tienen sobre el tema, 2 preguntas que se hacen, que les gustaría seguir aprendiendo o que quieren aprender, y una analogía con esto nuevo que están viendo, con algo anterior que ya conocían. Es la rutina 3-2-1. Se puede hacer en cualquier momento de la unidad. Vale, seguimos adelante. En la quinta fase del pensamiento para aprender a aprender y comprender la información que estamos trabajando es mirarla desde puntos de vista diferentes. Hay personas que son muy blanco o negro, ¿no? Todo o nada, y les viene muy bien ponerse en lugar de otros personajes de la historia, y pues para convertirse también en personas más comprensivas y más empáticas, y ampliar la visión, y quizás a veces estamos equivocados y repetimos un error, y aprender a rectificar, ¿no? y a cambiar de opinión. Entonces, esta rutina de pensamiento se llama Yo pienso desde el punto de vista de. Por ejemplo, se puede utilizar después de leer un libro y ponerte en el lugar de los diferentes personajes, ¿no? Se le manda a cada alumno que haga este ejercicio de yo pienso, no sé qué, desde el punto de vista de. O en algún momento que veamos que nos puede servir esta rutina. Y nos vale para eso, para que el alumno mire el problema desde diferentes ángulos. La siguiente rutina es CSI, esta es súper bonita y sirve para sacar la esencia, lo importante, y llegar a una conclusión. Se puede utilizar al final del tema y es para trabajar la parte creativa. Les mandamos a los alumnos que elijan un color. CSI viene de color, símbolo, imagen. Tienen que realizar una imagen, un dibujo que sintetice lo más importante de la unidad. A mí estas actividades me parecen muy divertidas porque no son nada habituales y generalmente les cuesta mucho sintetizar la información, y sobre todo en un dibujo.
Y también por otro lado, aquellos que son más artísticos, les estamos dando su espacio y su protagonismo en esta prueba. Estos dibujos también luego se pueden pegar en el aula, quedan muy bonitos, enriquecen mucho el ambiente de la clase y nos recuerdan también lo que estamos aprendiendo. Entonces tienen que elegir un color que para ellos simbolicen el tema que se ha trabajado, dibujar en la parte superior derecha un símbolo, un dibujito muy simple, tipo eslogan, y luego hacer el dibujo lo más detallado posible con toda la información que puedan ellos allí plasmar sobre lo aprendido. Y después explicar cada uno su dibujo, es lo interesante. Y por último, otra rutina que nos sirve para reflexionar, para una vez que hemos terminado un trabajo, hacer un poquito de autocrítica, de autorregulación y buscar la mejora continua, que sería la rutina de los puntos cardinales, este-oeste, norte-sur. ¿Qué me emociona de lo que he hecho? Le saco el lado positivo, me hago esta reflexión por escrito. ¿Qué me preocupa? ¿Qué es lo que ha ido mal? ¿Qué no me ha gustado? ¿Qué se me ha hecho difícil? La N de... la N era de... Siempre se me olvida la N. La S es sugerir y la N es lo que no he aprendido aún. Todavía no me ha quedado claro. Es un poco hacer como una test de metacognición. Bueno, pues estas son las rutinas que te quería traer, en total son más de 30. Si te parecen interesantes y quieres indagar más sobre ellas, pues bienvenido, hazlo, introdúcelas, sobre todo siempre tenemos que dar los profesores el paso de todo aquello que seguimos aprendiendo, que escuchamos, que leemos, de pasarlo a la acción y de hacerlo, para que luego realmente vayamos transformando las clases. Hay muchísimos profesores entusiasmados con su profesión, que cada vez que introducen nuevos elementos recuerdan pues el gusto que tienen por la profesión y merece mucho la pena recuperar esta ilusión, y para ello tenemos que innovar, tenemos que formarnos y trabajar duro y con ilusión. Un saludo, hasta la próxima.